Bueno, ahora esto es para la televisión. Bienvenidos al retiro. Bueno, ahora sí, indicaciones que no son las de la casa de turno en el cual nos retiramos. Lo primero y muy importante es, por favor, recuerden el silencio, ¿sí? Hay que hacer silencio. Esto es una recomendación muy fuerte. Se tiene que hablar lo estricto y necesario. Está en la cocina, pasame la sal, no hacer morisqueta, no, pasame la sal, es decir, si tengo algo que decir con respecto a lo que estoy realizando, hablo, si no, me quedo en silencio. ¿Sí? Para algunos va a ser un poco más difícil que para otros, pero es importante no hablar. ¿Sí? Puede haber preguntas, eh, en ciertos momentos puede haber preguntas y cosas que tengan que ver con el Dhamma, se puede preguntar. Van a darse cuenta, algunos ya lo han vivido, de que cuando hay silencio, la práctica se vuelve mucho más fácil, mucho más sencilla. ¿Sí? Y les permite observar cuántas veces uno abre la boca y habla para no decir nada interesante. ¿Sí? De vuelta, la idea del silencio es que la mente esté en silencio, sino solamente no hablar. Estar en silencio así no es estar en silencio, es estar irradiando eso. ¿Sí? La idea y el sentido del retiro es tener la mente en meta, todo el tiempo retornar la mente a meta. ¿Sí? Gentilmente, amablemente, sin forzar, sin empujar. Recuerden que meta justamente se trata de no hacer fuerza, se trata justamente de abrir y permitir que el sentimiento surja y descansar en el sentimiento. Las entrevistas van a durar 15 minutos, aprovechen la entrevista, ¿sí? Aprovechen la entrevista. No se enrieden en cosas cuando van a la entrevista, traten de ser concretos en lo que quieren preguntar, si tienen dudas, puede ser que no las tengan. Va a ser como siempre, a las 6 de la tarde es la charla del Dhamma, ¿sí? Entonces hay un montón de tiempo para sentarse, ¿sí? Si seguimos el programa estrictamente, pueden tener antes de la charla del Dhamma ya casi 8 horas de sentada, ¿sí? Es un montón. Y después de la charla pueden inclusive sentarse 2 horas más. No se cierren a un calendario, por favor, ¿sí? No se cierren a un calendario. Estén abiertos a la posibilidad de que la mente, a medida que van pasando los días, la mente va a ir incrementando la energía, porque cada vez va a estar más serena, y van a ir dándose cuenta que cada vez tienen más energía. Si la cosa va muy bien, cada vez se van a querer sentar más, lo van a sentir. Y si pasa eso, está pasando algo muy bueno. Algo muy bueno, porque están sintiendo la necesidad de sentarse, que es para lo que vinieron al retiro, entre otras razones. ¿Sí? Entonces, puede ser que un día sientan que se han sentado 8 horas y quieren sentarse más. No anden diciendo, no, pero voy a dormir porque mañana voy a estar cansado. Nada de eso. Nada de eso. Tengo ganas, me siento y por ahí ese día me senté 14 horas. No hay ningún problema. Y por ahí al otro día me despierto y no estoy cansado. No estoy cansado y sigo sentando y en algún momento seguro voy a estar cansado. Pero traten de no hacer pronósticos, ¿sí? Sobre el día a día. Vayan día por día, ¿sí? Sin apurarse. Sean muy pacientes con ustedes, especialmente los primeros 2 o 3 días. Ya saben, todos tienen experiencia y saben que la mente en los primeros días rebota mucho, tiene muchos pensamientos, aparece cansancio por el viaje, cansancio por el cambio de rutina. Sean muy amables,
sepan que eso puede pasar. Cuanto más rápido ustedes acepten ese juego, más rápido la mente se calma. ¿Sí? Más veloz es. Cuanto más se pelean, ustedes empiezan a tirar leña al fuego y pueden estar días enteros. ¿Sí? Es entonces importante esto de que tengan la mente en el amor benevolente, porque eso les va a permitir irradiarlos a ustedes mismos y a todos los que estamos acá y a todos los seres vivos que están alrededor. Redondeando la idea, sigan entonces su propio ritmo. ¿Sí? Sigan su propio ritmo. No importa qué hace el de al lado. El de al lado se sienta como se sienta, yo me siento. Cada uno se sienta como lo va sintiendo. ¿Sí? No traten de. Cada uno hace su retiro. ¿Está bien? No hay un retiro igual para todos. Y a continuación, en realidad, lo que yo les quiero preguntar un poco es, ¿para qué se retiran? ¿Para qué toman el retiro? Y me gustaría que todos hablen. Yo, por ejemplo, perdí continuidad no te venía sentando todos los días y la verdad que siempre vengo haciendo los retiros de 10 días, siempre me hacen muy bien, pero perdí esa continuidad y quiero volver como al ritmo, a sentarme de manera regular. Y para calmar, obviamente, calmar la mente, la rutina, el trabajo y de la vida misma. Yo para profundizar un poco, profundizar más, si bien tengo la rutina, siento que los retiros es como que es un idioma mucho más fuerte y profundizar más en mi mente. Yo para esta interesante. Para lograr estar más tranquila en el día a día. Y también me resonó mucho cuando me dijiste para ganar más confianza en mí misma. Siento que es algo que me gustaría. Que me resonó como me dijiste. Yo tengo también una rutina que desde el último retiro online la mantuve y me vienen pasando cosas, vengo viendo el resultado y es como la sensación es por ahí. Entonces la posibilidad del retiro, de profundizar, es como bueno, es por acá, vamos por acá. Por eso. Yo también para profundizar en mi práctica, muy fundamentalmente en eso, y ese es tuyo, ¿no? ¿Sí? Y Ese es Maru. Ayer. También quiero estar más en paz conmigo mismo, ¿viste? Entrar más en contacto conmigo mismo. También hay cosas que están sucediendo en ese lugar, que están cada vez como desatándose y también quiero que siga esa dirección. Yo también quiero profundizar en algunas cosas, profundizar en la práctica, también retomar una rutina, porque en estas últimas semanas la perdí.
Bien, 10 días es un montón de tiempo y a la vez no es nada. ¿Sí? 10 días puede ser un gran túnel donde uno se mete y es tal cual en la película Matrix, ver cuán profundo es el agujero del conejo. ¿Sí? Y también no es nada, 10 días no son nada. Entonces, yo quiero que recuerden lo que ustedes acaban de decir. Quiero que recuerden lo que para ustedes es por qué han venido al retiro. Y quiero que eso lo mantengan vivo. ¿Sí? Que se acuerden. Lo que suele suceder en general es que los primeros días son muy inquietos, entonces uno se queja porque la mente está muy inquieta, y después en el día 5 o 6 la mente entra en esa paz, en esa calma, en esa tranquilidad donde la mente deja de moverse y empieza me aburro. Entonces no estamos ni cómodos cuando está activa ni cómodos cuando no está activa. Y de eso un poco se trata, que se den cuenta que eso es un poco el show. Y la idea es abandonar el show, salir del show. O ver el show como lo que es, un show. Dejar de creer que ese show es la realidad, sino ver lo que está detrás del show. Cuando uno cree que uno es el actor que está actuando, en vez de darse cuenta de que simplemente es un personaje. ¿Sí? Estoy observando un pensamiento, estoy observando una emoción, y eso es simplemente movimiento de la mente. Pero yo me creo que soy ese pensamiento, me creo que soy ese personaje, me creo que soy esa emoción. Y eso es lo que trae problemas, cuando me quedo identificado. Pero cuando yo voy viendo a través del que pasa el retiro, que solamente es un movimiento, que recuerdo que la mente se mueve de un objeto a otro, y esa es la definición de atención plena, la situación cambia. Porque empiezo a ver las 3 características: impermanencia, sufrimiento e impersonalidad. Empiezo a observar que lo que surge en la mente tiene que ver con condiciones momentáneas. No son mías esas cosas, que no soy yo, solamente se movió. Cuando empiezo a desarrollar esa atención plena, que es el proceso que observa cómo se mueve la mente, o sea, es un proceso que observa los procesos, algo empieza a distanciarse de esa emoción, ya no me toma esa emoción. En la fórmula de los yanas, el cuarto yana dice que la atención plena está purificada debido a la ecuanimidad. Y eso no es ningún detalle, es algo importante. La atención plena se purifica debido a la ecuanimidad. Por eso se logra el cuarto yana, porque hay una ecuanimidad tan grande que la atención plena está fuerte, que significa que recuerdo, que me acuerdo que la mente se mueve. Entonces estoy atento al movimiento, no temiendo que la mente se mueva, sino sin que importe si la mente se mueve. Porque si yo temo que la mente se mueva, alimento el movimiento. Si yo no quiero que la mente se mueva, alimento el movimiento. Si yo quiero que la mente se mueva, alimento el movimiento. Entonces, lo que nosotros observamos que en esa avidez es donde viene el movimiento. Y por ende, donde nosotros nos producimos nuestras propias inquietudes. Entonces es muy importante que ustedes se vayan dando cuenta de eso, que esa es la función o la naturaleza de la mente, se mueve. Un ámbito, un nivel de la mente. ¿Sí? Después la mente puede volverse extremadamente luminosa también y muy silenciosa. Entonces, vamos a estar trabajando todo el retiro con las 4 nobles verdades. ¿Sí? Yo voy a presentar en este retiro otros suttas, o voy a armarlo de otra manera porque está bueno que ustedes vayan teniendo como otras perspectivas del asunto. Entonces, volviendo a 10 días es mucho tiempo y a la vez es poco. Si lo ponemos en un año, 10 días no es nada. Pero el estar acá todos viviendo 10 días es un tiempo. Es un tiempo.
Entonces, aprovechenlo. Realmente aprovechenlo. Porque recuerden todo el esfuerzo que tuvieron que hacer todos para venir. La cantidad de organización que significa, no solo de ustedes, de sus trabajos, de sus familias, es un montón. Entonces, es ahora la posibilidad realmente de ir más allá. Y ustedes no saben lo que puede pasar. Es muy importante que ustedes se abran a la posibilidad de no saber qué va a pasar. Por eso, esta indicación inicial. Sigan su ritmo. Yo no funciono de noche para meditar. Si lo decís vos, y bueno, ya sabés. Yo a la mañana no... Está claro que uno tiene ciertas tendencias, yo no estoy diciendo que no. Pero tengan cuidado porque a veces eso cambia. Y eso es parte de conocer cómo funciona la mente. Y cómo es esa cosa que yo llamo de una manera tan concreta, yo soy esto. En vez de darme cuenta de que son simplemente filamentos que están condicionados por causas previas que muestran ciertas tendencias y nada más. Cuando esas condiciones cambian, esas tendencias desaparecen y aparecen otras. Y eso es totalmente posible. Entonces va desapareciendo esta idea de yo soy así, o yo siempre hago esto, yo siempre hago lo otro, sino que empiezan a pasar otras cosas. Entonces esta idea tan cerrada, tan dura de yo soy esto, esto es mío, esto es mi yo, se empieza a diluir. Y se empieza a soltar una mochila muy pesada. Está basada en una creencia, que es en realidad lo que uno se despierta. Se despierta de esa creencia, ya no lo cree más. Y se dio cuenta de que estuvo atrapado creyendo que era de cierta manera. Y no lo sos. Actúas de cierta manera, pero no hay actor. No hay un actor, hay una acción. Entonces es verdad que hay un desarrollo de la personalidad cuando uno medita, pero ese desarrollo de la personalidad no es ni más ni menos que las acciones que se producen vienen de una mente más sabia, vienen de una mente más atenta. Entonces lo que se termina produciendo naturalmente tiene esa característica. No soy más sabio. Las acciones tienen esa característica. Y esto es muy importante porque entonces significa que hay mucha flexibilidad. Y una de las definiciones más grandes del estrés, ¿cuál es? Que la persona que está en un estado de estrés muy grande solamente ve una posibilidad y no ve nada más. ¿Sí? Y para ilustrar esto que todos conocen, vamos a hacer un juego. ¿Sí? ¿Está bien? Tienen que nombrar animales. Empezá. Mono. No vale repetir. Gato. Elefante. Tigre. Gallo. Tiburón. Ah, seguimos. Sí. Serpiente. Gacela. Jirafa. Puma. León. Foca. Leopardo de las nieves. Ratón. ¿Mono, dijeron? Sí. Sí. Otro. Qué bueno. Pez espada. Canguro. Bueno. Cangrejo. Cabra. Hormiga. Delfín. Caballo. Noche. Caballo. Delfín. Caballo. Y yo caballo. Chanchito araña. ¿Cómo? Chanchito araña. Pajarito. Pero el pájaro está bien. Bueno, muy bien. ¿Es difícil? No. Ok. Ahora lo vamos a hacer de vuelta. Pero solo tienen 3 segundos para decirlo. No vale repetir. ¿Está bien? Mono. 1, 2, Gato. Jirafa. León. Araña. ballena. Uno. Perro. Cocodrilo. Coral. 1, 2, Ratón. Tigre. Rana. sapo.
Gato. Canguro. Ya lo dijeron. Hormiga. Y No. gato también. Y gato también lo dijeron. ¿Así? ¿Sí? Otra vez. ¿Es lo mismo? No. No. ¿Qué pasó? Presión. Expresión. Presión. Sí. ¿Sí? Cuando empieza a haber tensión, yo le cambié la condición de la mente de 3 segundos para decir, la mente se empieza a apretar. Muy parecido como vivo. ¿Sí? ¿Cómo vivimos todos? Entonces, la idea de esto es que ustedes observen que cuando la mente está serena ve posibilidades, ve condiciones. Cuando la mente está cerrada solamente ve una, avidez, que hace surgir el o los obstáculos de turno. Por eso, lo central del retiro son las 6 R's. Las 6 R's son el noble esfuerzo, el esfuerzo correcto. Abandonar los estados mentales malsanos, llevar la mente a los estados mentales sanos. Si ustedes hacen eso, van a empezar a sentir que la mente cada vez está más serena. No importa cuántas veces lo hagan, van a sentir que cada vez está más serena, porque están haciendo el esfuerzo correcto. El esfuerzo correcto va a parar a la atención correcta, que es recordar que la mente se mueve. Y eso termina dando Sama Samadhi, que es la concentración correcta o la serenidad correcta, que es que la mente se quede quieta. Si ustedes quieren que la mente se quede quieta, los otros 2 pasos anteriores son inevitables. ¿Estoy haciendo el esfuerzo correcto? ¿Estoy abandonando los estados malsanos, llevando la mente al estado sano? No, la mente no va a estar serena. ¿Estoy teniendo atención? ¿Estoy recordando que la mente se mueve? No, entonces no va a haber serenidad. Sin contar los 5 pasos anteriores, ¿sí? El punto de vista, la intención, la recta palabra, la recta acción y el recto modo de vida. Ya vamos a estar hablando mañana de eso, ¿sí? De las 4 nubes verdades. Pero es muy importante entonces que ustedes se den cuenta de esto. Para que la mente esté serena hay ciertas condiciones que se tienen que dar. Es lo que siempre hablamos del guiso de lentejas, ¿está bien? Un guiso de lentejas no son lentejas, papa, zanahoria y agua en una olla. Necesitan cocinarse, hay un montón de condiciones para que pase eso. Acá es lo mismo. Para que haya serenidad y visión, necesito todo el octuple sendero. Todo el octuple sendero, no una parte. Tengo que practicarlo entero. ¿Sí? Entonces empiezan a dar cuenta ustedes de que no se pueden encaprichar. Ay, en la meditación está haciendo... ¿Cuál es el problema? Si está activa la mente, está activa la mente. Si en la mente hay inquietud, inquietud. Si en la mente hay aversión, hay aversión. Si en la mente hay deseo sensual, hay deseo sensual. No importa qué es lo que surja, no es importante eso. Lo importante es que es el recto esfuerzo. Reconocerlo, dejarlo ir, volver, sonreír. Y la sonrisa ayuda mucho. La sonrisa ayuda mucho, ayuda a que sea fácil, más fácil, porque la mente, al sonreír, la mente queda más elevada, está más fácil, todo se ve de una manera mucho más, con más humor, ¿sí? Con menos... Porque la exigencia está de fondo, ¿vieron? Ustedes no lo nombraron, pero la exigencia está de fondo. Yo quiero tener un buen retiro, eso es exigencia. Pero la exigencia es la avidez. Tienen que tener mucho cuidado, porque si ustedes se ponen muy exigentes con ustedes mismos y se empiezan a hablar mal o tratarse mal a ustedes, se van a dar la cabeza contra la pared. Y les aseguro que la pared es más fuerte. Cuanto más empujen con la cabeza, más dura es la pared. ¿Entienden? Esto es muy importante que se den cuenta, porque si ustedes empiezan a entender esto, están empezando a entender algo muy importante, que es cómo funciona la mente. Yo me produzco los obstáculos. Yo empujo y me devuelve algo. Yo no empujo, nada me devuelve. ¿Sí? Entonces, si ustedes se sientan y bueno,
los primeros 3 días yo acepto, pero después tiene que pasar lo que está en el contrato, van a empezar a sentirse que se olvidan de los animales, que es lo que pasó. Me olvido porque me pongo presión, entonces la mente empieza a cerrar, ya no tengo posibilidades, solo hay una, que es lo que yo quiero, pero justamente es aprender a desembarazarse de esa obsesión, porque eso es lo que le pasa a la mente, se obsesiona, queda alrededor de algo y picotea, ¿no? Y le da, y le da, y le da, y le da, creyendo que eso va a solucionar algo. Y lo único que trae es más cansancio, más sufrimiento y un montón de malos entendidos. ¿Sí? Entonces disfruten de los 10 días. 10 días es un tiempo muy largo y un tiempo muy corto. Disfrútenlo. Porque puede ser un retiro que los sorprenda. Puede existir esa sorpresa que ustedes no saben. ¿Se puede experimentar el nirvana? Se puede experimentar el nirvana. No, yo no estoy para eso, eso ya son pavadas. Sí, yo lo voy a experimentar, eso son pavadas. Hay que practicar. Hay que sentarse con la mente bien abierta y ver qué pasa. Veamos qué pasa. Esa sería la mejor actitud. Veamos qué pasa. Cada vez sentáis, a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver qué sucede. Y es simplemente eso, confiar en el proceso que están realizando. Si ustedes van sintiendo que el proceso les va llevando paulatinamente a estar más serenos, confíen. Confíen en el proceso. No se tiren para atrás. ¿Sí? Llegado el momento, eso lo charlaremos. Bien, ¿tienen preguntas? La meditación caminando. Bueno, lo mismo, ¿sí? Con la meditación caminando, igual de amables que con la meditación sentada. ¿Sí? Por favor, la meditación caminando, yo no puedo. Nada de eso. La meditación caminando es la meditación caminando, la meditación sentada es la meditación sentada. La meditación caminando es una excelente oportunidad para entrenar la mente en movimiento y que la mente esté igual de colecta y atenta. ¿Sí? Por supuesto me estoy moviendo y no es lo mismo. No trato de que sea igual, trato de aprovecharlo. ¿Sí? Aprovecho la oportunidad de poder caminar y meditar caminando. ¿Alguna pregunta más? ¿Que tengan dudas? Yo quiero agregar que yo quiero bajar mi nivel de exigencia y que también quiero profundizar en mi práctica. Estoy de acuerdo, pero bueno, digamos, profundizar no es esto. Profundizar es esto. No es empujar con el dedo, sino abrir la mano. Quieren ir más profundo, tienen que abrir más la mano. Si ustedes no están dispuestos a abrir y a soltar, no van a profundizar. Profundizar no tiene que ver con una lucha de cabras, ¿entienden? Cuerno con cuerno, no es eso. No es tener un taladro. No, nada que ver. Sería todo lo contrario, sería abrir para que surja. Eso es profundizar, porque van a conocer cuando yo quiero tener una reflexión profunda, ¿qué hago? ¿Esto o esto? Y que la mente surja esa reflexión. Hay una enorme diferencia. Cuando no me contaban los segundos, el animal venía. Cuando me cuentan los segundos, me olvido que alguien lo dijo. Repito, estoy nervioso si voy a invocarlo o no. Estoy haciendo presión con el dedo. No estaríamos buscando eso. ¿Sí? No estaríamos buscando eso. No iríamos para ese lado. Bien, ¿alguna pregunta?
Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.